Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. La llamada vino de un número anónimo. Respondí en mi tono habitual de prepararme para colgar para los estafadores. Hola, Matthew Knox, dijo el tranquilo barítono de la línea. Sí. ¿Estás en tu estudio ahora? A mi empleador le gustaría ver su trabajo. Estoy aquí. ¿Y su empleador lo es? Ignoró mi pregunta. Estaremos allí en 30 minutos. Intrigado, pero un poco preocupado, colgué. A cualquiera que le dijera a mi empleador y apareciera poco después, valía la pena prestarle atención. Pero había algo en su voz que me preocupaba. Exactamente media hora después, vi un hermoso Maserati azul detenerse frente a mi casa. El conductor, un hombre joven y enérgico de mi edad, bajó y abrió la puerta del copiloto para su acompañante, que parecía un poco mayor. Ambos estaban bien vestidos. El conductor vestía un traje formal azul mediano a juego con el automóvil, y su acompañante vestía carbón. Llamaron a mi puerta y luego entraron a mi pequeño estudio sin esperar, mirando con interés las diversas obras de arte que había alrededor. Y entonces el hombre mayor se acercó a mí con la mano extendida. De cerca, irradiaba un aura de mando. Parecía tener unos 40 años, un poco más grueso en la cintura que su compañero, pero aún en la flor de la vida. Joe, este es mi jefe de personal, Bruno, también mi primo y pariente vivo más cercano, Matthew. Señalé mi mesita y mis sillas, pero él las ignoró y caminó directamente hacia la pieza. Estaba trabajando en una pintura detallada de una escena doméstica en un jarrón de yeso que generalmente pintaba directamente en las paredes, pero estas piezas pequeñas eran más portátiles y ayudaban a difundir mi nombre. ¿Pintura al fresco? Él preguntó. El fresco se hace cuando el yeso está húmedo, seco o cuando está seco. No va a durar para siempre, pero está en línea con lo que la gente quiere. ¿Pintas en paredes de yeso seco? Sí. ¿Puedes pintar paisajes, escenas de interior, bodegones? ¿Desnuda? Todo esto. Saqué mi portafolio de los estantes y le mostré algunas fotos de pedidos recientes. Bruno asintió cuando vio a uno de ellos e intervino. Jefe, este es el indicado. Fue una escena folclórica en el jardín del Edén con Adán y Eva al estilo de desnudos renacentistas que hice recientemente en una pared en uno de los suburbios ricos del este, al otro lado del río frente a mí. No pensé que tuviera nada particularmente innovador, pero ese trabajo parecía estar de moda con cierto segmento recién rico de melburnianos adinerados, especialmente aquellos que querían ganarse respeto y demostrar cuán lejos habían llegado de sus raíces suburbanas del noroeste. En los últimos 2 años, he recibido más de una orden con este espíritu. Pagó las facturas. Joe no parecía saber mucho sobre arte, pero parecía acomodar sus solicitudes y colocarlo mentalmente en una de mis categorías. Tengo varias habitaciones, recientemente terminadas, donde me gustaría ver escenas grandes y detalladas en las paredes que reflejen lo que está sucediendo allí. Necesitas un look clásico con un poco de picante. Tal vez mi oficina, mi habitación con una mesa de billar. Si todo va bien, tal vez habrá más trabajo. ¿Tiene una tarifa diaria? He sido estafado por clientes adinerados antes. Indiqué que la tasa y luego agregué que el pago fuera semanal, preferiblemente en efectivo. Las autoridades fiscales no deberían pensar que soy otra cosa que un artista hambriento. Hombre razonable, dijo Joe. Podemos trabajar juntos. Vuelve mañana a echar un vistazo. Trae tus cuadernos de dibujo contigo. Me dio la dirección y la hora, y se fueron con Bruno al volante. Joe no preguntó si estaba disponible, si tenía un contrato que analizar o si estaba terminando algún otro proyecto que él tenía la costumbre de dirigir. Al día siguiente llegué justo a tiempo. Era una mansión provenzal simulada de gran tamaño, del tipo que abarrota los lotes suburbanos, y parecía como si acabara de ser construida. He trabajado en versiones más pequeñas de casas como esta antes, y de hecho fue en una de estas donde hice la pintura que Bruno vio. Este fue construido en un lote doble,
por lo que no se veía tan extravagante como algunos de ellos, pero aún así no me pareció rústico ni acogedor. Sin embargo, una parcela más grande permitió suavizar el efecto debido a un jardín decente. No fue Bruno quien abrió la puerta y por un momento el tiempo se detuvo. La rubia alta me saludó con una leve sonrisa, como si estuviera completamente acostumbrada a mi reacción. Su cabello estaba muy por debajo de los hombros y atado en una trenza francesa. Llevaba un elegante vestido de día hasta la mitad de la pantorrilla en un rojo brillante con un suave matiz rosado que combinaba perfectamente con su lápiz labial y uñas. El escote moderado del vestido reveló su piel impecablemente clara y sus senos bien proporcionados. Sus cejas estaban perfectamente definidas y del mismo color que su cabello. Todo esto insinuaba la belleza clásica natural y la confianza en uno mismo. En contraste con su hogar, irradiaba elegancia y buenos modales. Parecía tener 1 o 2 años menos que yo. Tú debes ser Matthew, dijo ella. Soy Catherine, la esposa de Joe. Su voz era cálida y resonante. Era el tipo de voz que imaginaba que tendría un clásico graduado de una escuela privada australiana con vocales pulidas al saludar a extraños, pero con la sensación de que podría maldecir como un zapatero si se encontraba en mala compañía. Encontré mi lengua y sonreí. Después de todo, esta no era la primera mujer hermosa que conocía, y algunas de ellas incluso habían tenido la amabilidad de posar para mí antes. Sí, Matthew. Es un placer conocerte, Catherine. Entra, dijo ella y se volvió para llevarme al laberinto de la casa. Primero nos detuvimos en una habitación grande en el centro de la cual había una mesa de billar con una pared entera debajo de yeso para mi trabajo. Tenía un poco de miedo de que la sala de billar terminara con una piscina de tamaño olímpico, pero eso hubiera estado bien. No estoy seguro de cómo es en otros lugares, pero en Australia tienden a decir sala de billar independientemente de si están jugando al billar o al billar. El siguiente es el dormitorio, dijo ella. Había una tensión notable en su voz y, dado su impecable control vocal, supe que lo hizo por mí. Sin embargo, mantuvo una expresión neutral cuando me mostró el gran dormitorio principal nuevamente con una pared a la izquierda para enlucir, interrumpida por una puerta que probablemente conducía a un vestidor y baño. Una gran ventana frente a la pared vacía ofrecía una agradable vista del jardín. Noté que en este lado de la casa se plantaron un manzano y otros árboles frutales muy separados en esta área y Giles en su oficina. Ella continuó, su voz se relajó un poco, aunque todavía con un toque de tensión. Estaba claro que quería decir algo, pero se estaba conteniendo. Llamó a la puerta cerrada de la oficina y se volvió para darme una pequeña sonrisa. Joe generalmente solo permite que sus socios comerciales entren a su oficina. No tengo permitido estar allí. Tienes suerte. La sonrisa permaneció. La frialdad apareció en sus ojos. Esta mujer estaba poniendo a prueba mi capacidad de lectura y esperaba aprobar su examen. Le eché una mirada interesada, pero desde la distancia. La discusión de Es fue interrumpida por Joe abriendo la puerta de la oficina. Matthew Fine. Me condujo adentro, dejando la puerta abierta para que Catherine pudiera escuchar la conversación, pero él no la invitó a entrar y ella permaneció en el umbral. La oficina era una gran sala dividida en 2 partes. La primera estaba decorada como una pequeña sala de reuniones, lujosas sillas de cuero verde alrededor de una mesa de madera pulida. Al fondo de la habitación había un gran escritorio de madera de espaldas, que estaba limpio, excepto por una lámpara verde de banquero y un monitor de computadora de aspecto costoso. Había una enorme caja fuerte en la pared opuesta a la mesa. No había ventana al final de la habitación. En cambio, había otra pared de yeso desnudo. Empiezas por aquí, dijo Joe. Esta es una premisa segura, pero se vuelve aburrida aquí. Pensé que podrías pintar una ventana en la pared con vista a un jardín como el que se ve en el jardín del Edén, pero sin los desnudos. Tendremos que trabajar juntos y a veces te pediré que salgas de la habitación, pero te daré suficiente tiempo para trabajar. Puedo hacerlo, dije. En la habitación con la mesa de billar,
puedes pintar una imagen de nosotros jugando al billar, continuó. Verás cómo se ven mis socios comerciales cuando vienen aquí a las reuniones. Así que muéstranos lo divertidos que nos divertimos juntos. Asegúrate de que gano el juego que suelo ganar. Él se rió brevemente. Y en el dormitorio, continuó. De hecho, harás un segundo dormitorio después de la oficina. Catherine y yo tenemos un plan, ¿no? Dijo, volviéndose hacia ella en la puerta y guiñando un ojo. Ella le dio una leve sonrisa, pero sus ojos aún estaban fríos. Pensé por un momento. Si puedo, tomaré medidas ahora y si puedes mostrarme la casa, esbozaré cómo se verá la vista desde la ventana y te mostraré una propuesta. Él me despidió. Toma tus medidas y Catherine te mostrará los alrededores. No me muestres tus bocetos para la vista desde la ventana. Confío en ti. Aunque si no me gusta, probablemente te mataré. Se rió brevemente de nuevo, pero sus ojos mostraron que no estaba bromeando del todo. Tendré que tener cuidado con este hombre. Después de tomar algunas medidas rápidas, lo dejé solo en la oficina y fui con Catherine, que estaba esperando afuera. Cuando la puerta de la oficina se cerró detrás de nosotros y salimos al jardín, ella siseó ligeramente decepcionada y luego me miró disculpándose. Perdóname, dijo ella. Estás aquí para hacer un trabajo y no necesitas ver nuestras pequeñas tensiones. Sonreí. No es asunto mío. Trabajo en casas de otras personas todo el tiempo. Todos tenemos relaciones imperfectas. ¿Estás en una relación, Matthew? No. Suena perfecto, dijo con una leve risa. Caminamos hasta el borde del jardín y luego alrededor del perímetro. Miré desde diferentes ángulos para ver qué tipo de jardín de fantasía podía crear en la ventana de su oficina. Ciertamente, aquí había una buena oportunidad para reinventar el paisaje sin las casas vecinas que lo rodeaban de cerca. Necesitaba establecer un nivel de confianza con Catherine, así que tuve conversaciones con ella en el camino. No pasó mucho tiempo antes de que cayeran sus barreras. Claramente se moría por abrirse a alguien. Catherine conoció y se enamoró de Joe durante unas vacaciones en Europa y se casó con él a una edad bastante temprana. En ese momento ella apenas comenzaba su carrera y de hecho la abandonó para unirse a él en Melbourne. Él era unos 10 años mayor que ella, y esto causó mucha tensión familiar. Sé que me estoy excediendo en este momento, dijo. Pero fui un tonto por casarme tan joven y ser terco. Me aislé de mi familia y amigos. Intentaban darme buenos consejos, pero está bien. Hice mi cama yo mismo y me acostaré en ella. Antes de volver a entrar, Catherine me detuvo. 2 cosas que necesitas saber. En primer lugar, no te cruces en el camino de Bruno o Joe de ninguna manera. Bruno y yo apenas podemos soportarnos, y él es un tipo así. Empujé a Bruno fuera de la línea de sucesión, pero me mantienen fuera del negocio. Tengo poca influencia sobre Bruno si se vuelve contra ti, y ambos te aplastarán si lo sienten. Lo peor es que Bruno está obsesionado conmigo y Gio se niega a verlo. Ella hizo una pausa. Lo entiendo, y eso es mucho. En segundo lugar, se tensó de nuevo, mirando hacia adelante. En segundo lugar, Joe exige que pose desnuda para ti para un cuadro en el dormitorio. Una especie de Eva sexy. A Bruno y a él se les ocurrió la idea cuando hablaban de tu trabajo. Estaba un poco desconcertado. Oh, lo siento. Nunca he trabajado con una modelo bajo coacción. No podemos hacer esto. No, dijo, dejando que su voz mostrara cierta irritación. Solo te dije lo peligrosos que son, y debes confiar en que no te daré ejemplos. Haré una pose. Él quiere demostrar su propiedad de mí a todos. Mostrará la pintura a su círculo íntimo y probablemente le mostrará una foto a su amante cuando vaya a verla los viernes. Ten mucho cuidado con lo que dices en su presencia. Ten cuidado con cómo me miras frente a él ahora. Estaba realmente conmocionado. ¿En qué demonios me he metido?
Catherine no parecía una damisela indefensa en apuros, pero conscientemente eligió tolerar una relación controladora en lugar de desafiar a su esposo. Y cualquier error que cometiera a partir de ese momento claramente tendría el potencial de tener malas consecuencias tanto para ella como para mí. Esta orden fue cuesta abajo muy rápidamente. Me volví hacia ella, avergonzado. Elegí mis palabras con cuidado. Catherine, gracias por compartir esto, y lamento tu situación. Si te dibujo desnudo o no, te respetaré sin importar cómo te traten los demás. Si hay algo que pueda hacer para ayudar sin empeorar la situación, avíseme si desea que renuncie al trabajo. Dímelo. Y dime directamente si me comporto torpemente de nuevo. Ella se relajó un poco y sonrió. No te vayas, por favor. Simplemente contratará a alguien más. Les contaré toda la historia de nuevo, y luego huirán gritando, y pensarán que soy la loca de Q. Pero gracias por la oferta. Volvimos a entrar y le pedí que me mostrara la vista desde otras ventanas de la casa para poder esbozar rápidamente perspectivas que me permitieran obtener una imagen lo más precisa posible de la vista desde la ventana de la oficina. Luego me fui a casa con muchas cosas en mente. Pasé unos días en mi estudio trabajando en los bocetos, y luego regresé la semana siguiente con los bocetos, mis pinturas, pinceles de cal y otras herramientas para comenzar a trabajar en el estudio. Joe movió su escritorio fuera de la habitación para que yo pudiera tener un espacio de trabajo, pero su computadora todavía estaba en la mesa de conferencias. Él se sentó allí mientras yo comenzaba a preparar la pared. Tomó varios días a medida que el trabajo avanzaba por etapas, y es probable que los detalles de la escena del jardín tarden más. Tengo una técnica especial para trabajar en presencia de clientes. Me pongo auriculares, no para escuchar música, sino para disuadir a la gente de hablarme. Con el tiempo, si no hablo y piensan que no puedo escucharlos, comienzan a actuar como si yo no estuviera allí y gradualmente se relajan. Solo cuando las personas se comportan de forma natural puedo capturar realmente la atmósfera de un lugar. Este fue el caso de Joe durante una semana. Un par de veces me pidió que saliera de la habitación, pero luego comenzó a dejarme solo. Cuando Bruno o los demás venían a las reuniones. Al principio sentí que desconfiaban de mi presencia. Pero Joe los convenció de que me trataran como a un mueble, y después de que miraron por encima del hombro un par de veces para ver cómo progresaba el trabajo, comenzaron a ocuparse de sus propios asuntos. Esto se refería principalmente al comercio ilegal de tabaco, vapeo, crimen organizado y protección. Lo que cabría esperar. No lo aprobé, pero he escuchado esto antes, trabajando en órdenes similares. La charla de negocios se mezcló con la fanfarronería habitual, con muchas bromas y réplicas, aunque todos tuvieron cuidado de no exagerar con Joe o Bruno. Hubo una conversación en la que Bruno y yo estaban solos, y Bruno preguntó si Joe había oído algo más sobre esa cosa. Joe simplemente respondió, no en este momento, y sacó a Bruno de la habitación para discutirlo en otro lugar. Dejé de dibujar por un segundo. No tuvieron reparos en discutir varios crímenes en mi presencia. ¿Qué se había vuelto tan sensible de repente? Fuera lo que fuera, lo principal era que no había visto lo peor de sus hechos, y lo guardé en mi memoria, agregándolo a las advertencias de Catherine. También hubo algo que me hizo reír en silencio. Aunque no pude descubrir de inmediato cómo usar esta información sin ponerme en peligro. Ya mencioné la gran caja fuerte en la pared. Yo solía acudir a él cuando otros no estaban cerca. Parecía ser el tipo de persona que prefería mantener su riqueza en forma de efectivo y joyas, y también guardaba allí algunos documentos importantes. Desde que le di la espalda y fingí no notar nada. No me obligó a salir de la habitación mientras ingresaba el código en el teclado, pero noté que tenía la costumbre, como muchos otros, de murmurar en silencio los números mientras los escribía. Y como seguía olvidándose de mí, logré escucharlos las suficientes veces como para memorizar el código. Al final de la semana, veía a Catherine casi todos los días. Traje almuerzos conmigo y los comí en el jardín. Y varias veces se unió a mí para charlar.
Claramente aburrida, descubrí que en realidad tiene un título en negocios de la Universidad de Sydney. Fui una tonta, dijo en voz baja y sin emociones. Pensé que era parte de una familia glamorosa, y con mis habilidades podría ayudar a Joe a hacer avanzar su negocio. Estaba demasiado dispuesta a ignorar la naturaleza del negocio, pero Joe me despidió porque mi trabajo es ser decorativa y hacer bebés. Pero aún no hay hijos. Jo no quiere admitirlo, pero eso es porque está disparando tiros libres. Me revisaron, y estoy bien. Así que aquí estoy, desperdiciando mi juventud, tratando de fingir que un jefe de delitos menores todavía tiene las agallas, y aguanto al desagradable Bruno, que anda por ahí, me babea cuando piensa que no estoy mirando, y trata de poner sus tentáculos en la casa de su jefe, su negocio y su esposa. ¿Qué haces con tu tiempo?, pregunté. Me comunico con otras esposas. Nadie tiene idea, pero he aprendido bastante sobre el funcionamiento interno de los negocios, porque todas hablan de lo que escuchan y sus maridos no pueden dejar de presumir de sus astutas payasadas. Ahora todos me dan asco. A veces Joe me lleva al extranjero con él, pero lleva un registro de mi pasaporte o lo guarda en su caja fuerte y controla el dinero. También recibo invitados o voy a eventos sociales con él, tratando de lucir atractiva y comportarme con gracia. Los viernes por la noche, Bruno lleva a Jo a su amante al spa al norte de aquí, y luego lo recoge al día siguiente o incluso el domingo, y lo trae de regreso. Y me quedo aquí, tratando de no enojarme, soñando con escapar y comenzar mi vida de nuevo. Ella se quedó en silencio entonces, aparentemente decidiendo continuar con sus revelaciones. Por supuesto que no hice nada. Ni siquiera puedo comenzar un romance. Me matarían en una semana. Reprimí una risa. Esto ya estaba invadiendo un territorio donde podía meterme en grandes problemas de diversas maneras. Lamento escuchar eso, dije. Gracias por confiar en decírmelo. Ojalá pudiera ayudar. Ella se rió y respondió rápidamente, apuesto a que conoces el paisaje mejor que algunos. Y apuesto a que no disparas espacios en blanco. Sonreí y me levanté para volver al trabajo. Para el martes de la semana siguiente, el mural en la oficina estaba listo. Era una especie de Edén australiano. Representaba una vista desde una ventana realista de un jardín suburbano que gradualmente se desvanecía en el arbusto australiano. Las cacatúas eran visibles en los árboles cercanos, y pequeños puntos en la distancia insinuaban águilas volando más cerca de las montañas en el fondo. Estaba muy orgulloso del trabajo, y Joe estuvo de acuerdo. Llamó a Bruno y lo elogió por encontrarme para este trabajo. Incluso invitó a Catherine a su oficina para que lo viera. Ella obedientemente me felicitó, pero pude ver que no estaba particularmente entusiasmada con su próximo trabajo. Después de un par de intercambios de bromas, Jo volvió a los negocios. Bruno, dale a Matthew una bonificación semanal. Cuidamos de nuestra gente, Matthew, nos tomamos mañana libre y luego volvemos aquí el jueves para hablar sobre el próximo mural. Recogí mis herramientas del armario y las llevé a casa, contemplando cómo abordar la siguiente tarea. Así que el jueves llegué a su casa como esperaba, todavía dudoso. Bruno abrió la puerta. Sonrió y pareció tenso. De puntillas, como si estuviera deseando que llegara este día. Me condujo directamente al dormitorio principal, donde Jo y Catherine estaban hablando claramente. El ambiente era tenso y se detuvieron cuando entramos. Jo estaba vestida como de costumbre, con un traje formal de color carbón, pero Catherine vestía bata. Jo esbozó una sonrisa, como si este fuera el momento que había estado esperando. Matthew anunció que lo que íbamos a hacer aquí es pintar una escena del dormitorio en la pared del dormitorio. Inteligente, ¿verdad? Y para agregar un poco de sabor extra, Catherine amablemente aceptó ser tu modelo. Ella estará desnuda y en la cama como nuestra inocente Eva. Para mantener las cosas dentro de los límites de la decencia, ya que es una mujer respetable. Bruno y yo nos turnaremos para mirar mientras esbozas y pintas el cuadro. Ese fue el punto de Brunos. Traté de no reaccionar demasiado,
pero miré a Catherine mientras Joe pronunciaba su discurso, y sus ojos se abrieron de asombro cuando se mencionó a Bruno. Claramente, él la había sorprendido con esto y contaba con mi presencia para obligarla a lidiar con eso con dignidad. Ella se mordió el labio, temblando. Joe, no contento con humillarla, hizo esto en presencia de su asistente subalterno y primo. Y Bruno obviamente lo sabía de antemano. Cualesquiera que fueran las ambiciones que tuviera, estaban en pleno apogeo. ¿Qué demonios debería hacer ahora? Lo más inteligente sería seguir el juego y aceptar la crueldad. Si hago una escena frente a Bruno, Joe aumentará la presión y Bruno me odiará. Y también podría empeorar las cosas para Catherine. Maldita sea, todos tenemos nuestros límites. Y llegué a la mía. Tendremos que llevar a cabo una confrontación solo de una manera más indirecta. Me volví hacia Joe y sonreí. ¡Qué enfoque tan interesante y creativo! Pero no necesitaré a tu esposa desnuda para los primeros bocetos. Eso se puede hacer más tarde si está lista. Y después de eso agregó, por cierto, jefe, ¿podemos tener una conversación rápida en su oficina sobre un tema técnico? Me levanté y me dirigí hacia la salida, esperando que él me siguiera. Él caminó. Debo haberlo tomado por sorpresa para que me siguiera. Entramos a la oficina y cerré la puerta. Me volví hacia él. Estaba claramente molesto porque lo había arrastrado a su propio santuario. Pero él aguantó, mirándome con la cara de piedra, los brazos cruzados. Continué manteniendo la iniciativa, y ahora que estábamos solos, dejé salir mis sentimientos. Joe, me contrataste como artista, no como consejero matrimonial. Así que no puedo decirte cómo no arruinar tu matrimonio. Depende de ti. Pero como artista, puedo decir que probablemente no podré conseguir una buena pose de Catherine frente a ti. Mucho menos Bruno, que estará babeando, aunque estoy seguro de que tiene muchas buenas cualidades. Si la modelo no está relajada y cómoda en su situación, no vale la pena pintar la pintura, y habrá desperdiciado su dinero y el tiempo de todos. A menos que Catherine haya pedido que estés presente. Te sugiero que me permitas trabajar con ella directamente, en cualquier posición en la que se sienta cómoda. Como modelo, desnuda o no. No olvidaré que ella es tu esposa, pero tienes que dejarme hacer mi trabajo. Él me miró fijamente y esperé la explosión. Pero después de un minuto sonrió e incluso soltó una de sus breves risas. Tienes dignidad, eso es seguro. Nadie se atrevió a cuestionar mi juicio o mi matrimonio y permaneció a mi servicio. O se quedó en el suelo, agregó pensativamente. Sostuve su mirada. Está bien, continuó. Me someto a su juicio artístico. Hizo una reverencia sarcástica. Pero la imagen debe ser malditamente buena. Asentí y me giré para Liv. Pídele a Bruno que venga aquí. Ok, dijo. Y regresé al dormitorio y le di el mensaje a Bruno, visiblemente nervioso. Mi espalda ya comenzaba a sentir hormigueo. Claramente no había hecho un amigo bloqueando su juego de poder. Me volví hacia Catherine y le expliqué en voz baja la conversación en la oficina. Espero no haberlo empeorado. No, eso es bueno. Gracias. Estaba al borde de una explosión, posando frente a ese bastardo babeante. Bruno casi me rompería, dijo. Pero si me negaba, yo me haría pagar con los puños. Me estremecí. Tal vez deberíamos discutir ideas para una pintura, dije. Creo que como esta habitación tiene una ventana real, no podemos hacer el mismo truco que en el estudio. Pero tal vez podamos mostrar dos mundos. Mirando en esa dirección, vemos una ventana real, pero mirando aquí, vemos un mundo de fantasía, y la modelo en la cama puede elegir entre ellos. Eso bastaría, dijo Catherine. Y si estuviera desnuda, no estaría tirada esperando a mi hombre. De alguna manera podría decidir en mis propios términos cómo encontrarme con cada mundo de su manera natural, forma. En lugar de correr inmediatamente a mi estudio a trabajar en bocetos.
Me quedé, hablé con ella un rato, exploré diferentes opciones para esta foto. Tendremos que negociar una propuesta con Jo, ya que ya he llegado hasta aquí, pero quería asegurarme de que todas las opciones estuvieran en línea con lo que Catherine estaba contenta. Todavía era un proyecto pésimo para ella, ya que estaba siendo utilizada como tema de la pintura en su propia casa. Pero cuanto más le daban margen de maniobra en el proceso, más comenzaba a aceptar la idea de usar la pintura para destacarse. Por supuesto, es poco probable que yo entienda todas las implicaciones del tema, al menos al principio. Así que también necesitábamos dejarlo claro a su nivel, como una imagen erótica. A media tarde, me había quedado mucho más tiempo de lo esperado, pero pensé que sería mejor que revisara las cosas con Joe. Llamé a la puerta de la oficina y él me dejó entrar. Estaba solo. Tomé una decisión. Joe, me equivoqué en la forma en que te hablé antes. Lo siento. He tenido muchas discusiones con Catherine sobre la pintura, y creo que tenemos algunas buenas ideas que ella apoya. Y yo haré los bocetos. Me miró con calma y dijo, siéntate, Matthew. Me senté y él también. Parecía un poco distante, no como de costumbre. Estaba pensando en lo que dijiste, comenzó. Sí, fuiste grosero como el infierno, y como dijiste, no es tu lugar criticar mi matrimonio. Pero me diste algo en que pensar. Tu mención de Bruno me conmovió. Tenías razón. Hay un maldito problema ahí. Cuando le dije que no estaría de guardia viendo a su esposa desnuda, lo vi casi perder la compostura ante su jefe. Lo envié a casa para refrescarme y haré cambios aquí. Asentí. Dudaba que Bruno renunciara a sus intentos, pero al menos probaría si Joe tenía una verdadera voluntad de respetar las necesidades de su esposa y mostrarle respeto. Dije adiós. Quizás pueda vivir 1 o 2 días más. Pasé los siguientes días de trabajo dibujando, convergiendo gradualmente en una sola idea que pudiera mostrarse a Catherine y Joe. Me conocieron juntos. Cuando vine con los bocetos, Bruno no aparecía por ningún lado, aunque probablemente eso no significaba nada. Llevé los bocetos a su habitación y los coloqué en la cama. Catherine lo aprobó de inmediato, y después de algunas dudas, Jo también lo hizo. Y luego, con un guiño formal hacia mí, se fue. ¿Cuándo quieres que pose?, preguntó Catherine. ¿Y cómo debo prepararme? En unos días, respondí. Primero preguntaré sobre la estructura de la pintura, y luego probablemente tomará varias sesiones de posado. Durante sus sesiones, trabajaré con usted para asegurarme de que tenga suficiente cabello por la mañana para que se vea creíble, como si acabara de despertarse. No me gustaría que te maquillaras, pero puedes dejar un tinte rojo manzana en las uñas de las manos y los pies. Dudé y luego decidí continuar. Después de todo, soy un profesional, ¿verdad? También preferiría que no te depiles demasiado ahí abajo. Pero si es demasiado tarde para arreglar eso, podemos manejarlo. Ella se rió. Me alegro de que lo hayas dicho. Solo tengo una cita para la depilación. No hay problema. Comencé mis preparativos y ella se quedó a mirar. Bruno estuvo ocupado todo este tiempo con cosas desagradables que lo mantuvieron alejado de casa, dijo en voz baja. Y John no fue a ver a su amante la semana pasada. En cambio, me llevó a cenar y a un musical. Parecía darse cuenta de que necesitaba prestarme un poco más de atención. Gracias por su ayuda. La miré, asentí y continué con mi trabajo. No había mucho más que decir. A principios de la próxima semana, estaba lista para posar. Jo estaba en casa, trabajando como de costumbre en su oficina, pero Bruno nuevamente no aparecía por ningún lado. Catherine estaba de vuelta en su bata, con el pelo recogido en un moño suelto. Le pedí que desatara el nudo, se recostara sobre la almohada y girara un poco para que su cabello se viera más despeinado. Finalmente quedé satisfecho con la imagen, y llegó ese mismo momento. Solo siéntate y quítate la bata cuando estés listo,
le dije, dándole la espalda. Lista, ella respondió casi al instante, y me di la vuelta, desnuda y mirándome desde la cama. Catherine fue tan impresionante como esperaba. Debió tener poco más de 30 años, pero tenía el cuerpo de una joven sana de 25 años, de tono uniforme y bellamente esculpido como una estatua. Esta no pretendía ser la imagen de una niña inocente, sino de una mujer redescubriendo su fuerza y alegría en la vida. Puede que sea un profesional, pero sentí que comenzaba a excitarme, así que rápidamente me puse manos a la obra. Catherine, solo diré esto una vez. Te ves genial, y si no puedo hacer que esta foto se vea bien con este material, será completamente mi culpa. Ella se rió. Me acerqué a ella. ¿Te importa si ajusto tus brazos y piernas para ayudarte a posar? Puedes decirme que pare en cualquier momento. Esto está bien. Sonriendo, entró al camerino, regresó con ropa y luego, lentamente, se vistió sensualmente frente a mí con un conjunto simple pero elegante de lencería negra, luego con un vestido azul oscuro hasta la rodilla, terminando el look con zapatos y aretes a juego, evitando maquillarme y peinándome ligeramente. El sexo inverso Tanya no hizo nada para aliviar mi tensión, y suspiré de alivio cuando terminó su actuación y recogió su bolso. Voy a almorzar con las esposas y novias del equipo, dijo. Deséame suerte. ¿Crees que debería decirles lo que hice esta mañana? Definitivamente no, dije. Ella se fue con un pequeño gesto de la mano. La primera sesión de posado fue muy bien, pero me llevó un tiempo orientarme. Joe asomó la cabeza hacia la habitación poco después. Claramente estaba tratando de no ser demasiado entrometido, pero su reserva tenía sus límites. ¿Todo está bien?, preguntó, tratando de ver lo que había esbozado. En realidad, Joe, todo estuvo genial. Gracias por permitirme abordar esto a mi manera. Es un placer trabajar con su esposa, y creo que todo saldrá bien. Asintió con rigidez y luego me dejó solo. Ella posó para mí 4 veces más durante los siguientes días mientras la movía minuciosamente a la pared para que su tono de piel fuera el correcto. Su rostro, por supuesto, requirió mucho trabajo para capturar los ojos bailarines y la expresión entusiasta, pero en general mis pinceles parecían hechos para pintarla y todo salió muy bien. Su estado de ánimo, tan negativo cuando nos conocimos, cambió por completo. Joe obviamente también estaba recibiendo sus beneficios, me dijo el viernes, diciendo que se había vuelto más atenta a él. Durante la noche, dormían en la habitación de invitados mientras se desarrollaba el trabajo. A fines de la semana siguiente, el dormitorio estaba terminado y los invité a ambos a presentarles formalmente mi trabajo. El mural era todo lo que esperaba y más. El huerto de fantasía detrás de la ventana pintada estaba lleno de un huerto de manzanas, resaltando lo que había en el huerto real con deliciosas manzanas rojas en los árboles, reflejando mi idea de un jardín del Edén más maduro, fusionándose en perspectiva media con el mismo paisaje que había pintado en el estudio. Catherine, como la versión anterior de Eve, se levantó y fue al jardín, no para hablar con la serpiente, sino para disfrutar de las manzanas desgarradoras y todo lo que la vida tiene para ofrecer. Ella se veía genial en la foto y yo estaba muy orgullosa de mi trabajo. Jo estaba encantada y me dio unas palmaditas en la espalda. Te mereces otro bono y un par de semanas de vacaciones. Tengo cosas que hacer. ¿Qué es menos conveniente tenerte aquí? Cuando regreses, puedes comenzar a trabajar en el mural en la sala de billar. A partir de ese momento, las cosas empezaron a empeorar. Hacia el final de la segunda semana, recibí un mensaje de un número anónimo. Ten cuidado cuando regreses. Hay problemas en los negocios. Mi estado de ánimo empeoró. B está de regreso y discutiendo con Heide. Cuídate tú también. Mi corazón se hundió cuando leí esto. Esperaba una fase final sencilla del proyecto, creyendo que había superado con seguridad todos los aspectos tóxicos asociados con el mural del dormitorio. ¿Valió la pena volver? Mi problema era típico.
Vivía de un trabajo a otro, y aunque este era muy rentable, tarde o temprano tendría que depender de la buena reputación recibida de este trabajo para asegurar el próximo pedido. Estaba muy contento con lo que había hecho y no quería que mi reputación sufriera si dejaba el proyecto cuando las cosas salieran mal. Por lo tanto, el lunes siguiente, llegué según lo acordado. Para mi sorpresa, Bruno abrió la puerta. Estaba preparado para problemas, pero él me saludó como a un viejo amigo. Matthew, pasa. Me condujo a la sala de billar, cerró la puerta y se volvió hacia mí con una sonrisa conspirativa. Vi lo que le hiciste al dormitorio, y me encanta. Nuevo comienzo, ¿verdad? Sin-ho. Oh, Dios. Todos vemos en el arte lo que queremos ver. Dudaba en contradecirlo, pero tampoco quería ser parte de su plan para obligar a Joe a abandonar su hogar, matrimonio y negocio. Siendo el pariente consanguíneo más cercano de Joe, probablemente vio la oportunidad de hacer esto si de alguna manera podía seducir o deshacerse de Catherine. Hasta ahora, su estrategia parecía ser tratar de sembrar la discordia entre ellos presentándose como un marido alternativo. Parecía no darse cuenta de que Catherine lo despreciaba, y me pregunté si ella no correría aún más peligro cuando finalmente se diera cuenta y cambiara de táctica. Es obvio que él estaba obsesionado con ella y no creía que ella tuviera antipatía hacia él. Pero eso no necesariamente la protegió a largo plazo. Cambié de tema. Dime, Bruno, ¿qué juegos se juegan en esta mesa? Se sorprendió, pero siguió el juego conmigo. ¿No conoces el billar? Toco mal, pero también quiero entender la atmósfera de la sala. Señaló los estantes de bolas y señales en la pared lateral. 15 bolas rojas, 6 bolas de colores y una bola blanca. Los rojos valen un punto de color. 2 para amarillo, 3 para verde, 4 para marrón, 5 para azul, 6 para rosa y 7 para negro. Golpeas las bolas en el orden correcto, evitas las faltas y se acabó el juego. Normalmente jugamos por dinero o por pérdida para hacerlo más interesante. Joe siempre termina el juego si los muchachos se emocionan demasiado. Pierde generalmente algo relacionado con el negocio. ¿Quién hará el próximo trabajo sucio? Algo así. Cuanto menos diga, mejor. John no permite mujeres aquí. Excepto Catherine, que desafortunadamente no juega con nosotros. Asentí. Tengo una foto. Gracias, Bruno. Yo haré los bocetos. Es un muro grande, por lo que el trabajo llevará algún tiempo. Pasé todo el día en la sala de billar. Instalé las bolas de billar, repasé las reglas y jugué un juego imaginario contra mí mismo, mirando diferentes ángulos y perspectivas a lo largo de la mesa. Me fascinaron las diferentes geometrías que se podían lograr a través de cambios sutiles en la posición de las bolas, y me divertí imaginando las diferentes formas en que se podían contar historias usando las bolas. Si conoces el código, las posibilidades son infinitas, murmuré pensativamente para mí mismo. Escuché a Bruno y Joe hablar y discutir ocasionalmente en la oficina, pero no vi a Catherine hasta media tarde. Ella me sonrió cuando entró en la habitación, aunque su estado de ánimo parecía un poco deprimido. Hola, Matthew. Lamento no haberte visto antes. Estuve en eventos sociales todo el día. Es una forma de salir de casa y recopilar información sobre el negocio, pero no es mi actividad de ocio favorita. ¿Qué hace con la información que recopila? Pregunté, mostrando curiosidad. Absolutamente nada por el momento. Todavía no se han dado cuenta de que yo podría dirigir esta empresa mejor que ellos. Pero tal vez algún día. Ella miró lo que estaba haciendo con la mesa. Jugando con ideas, combinaciones y permutaciones. Eres tan perspicaz como siempre. Juguemos, dijo ella. Necesito practicar un poco. Normalmente no toco aquí, pero era un maestro en la universidad. Definitivamente no necesitó practicar para vencerme, y lo demostró en 3 juegos seguidos.
Para el tercer juego, aunque bajo su guía, al menos comencé a comprender un poco mejor el ritmo y las tácticas del juego y comencé a tener más ideas para la imagen. Bruno me dijo que generalmente juegan por dinero o pierden, le dije. Frunció el ceño ante la mención del nombre de Bruno y se acercó para cerrar la puerta detrás de ella. No sé cómo terminó de vuelta en la casa, dijo en voz baja. Pero creo que es porque Joe realmente necesita su ayuda para dirigir el negocio. Mientras tanto, ha vuelto a su camino, babeando sobre mí y haciendo insinuaciones. Sé que miró bien el fresco del dormitorio. Probablemente él se vaya a casa y se pajee con su foto, continuó. Dinero y confiscaciones. Sí, un poco de dinero. Pero no querrá saber sobre confiscaciones. En su mayoría delitos menores. Pero a veces hay otras cosas que intentan ocultarme. Al menos dudan en incluir cualquier cosa que me preocupe en las confiscaciones. Bruno no es el único que hace comentarios ambiguos, pero en cierto sentido todo esto es parte de su constante competencia por los negocios y la jerarquía. Probablemente no te sorprenda saber que Joe es el mejor jugador de billar masculino de esta casa, pero Bruno ya está empezando a superarlo. Sonreí ante su sutil inclusión de la palabra entre los hombres en su comentario. Bien podría creer que ella podría superar a cualquiera de ellos. Empecé a tener una idea para una pintura, pero no me atreví a expresarla hasta que la había pensado a fondo. Cambié el tema de nuevo a algo más peligroso. Agradezco el mensaje recibido. Estoy más preocupado por ti que por mí mismo. Avísame si puedo ayudarte. Parecía a punto de ignorar mi comentario, pero rechazó un poco lo que iba a decir, me miró directamente y asintió. En realidad, Matthew, si pudieras hacer la mayor parte de tu trabajo y bocetos aquí en la casa en lugar de en tu estudio, eso sería un consuelo para mí. Casi eligió una palabra diferente en lugar de consuelo, pero pude ver que también estaba pasando por diferentes escenarios en su cabeza sobre cómo podría desarrollarse la semana. Con eso, ella volvió a sonreír y salió de la habitación, y volví a mis bocetos y pensamientos hasta que llegó el momento de go a casa. No vi a Gio, pero lo escuché a él y a Bruno todavía hablando en la oficina cuando me fui. La semana transcurrió lenta pero constantemente. Para el miércoles tenía 2 conceptos para el mural y comencé a dibujarlos. Joe vino un par de veces y le mostré la que estaba más avanzada. Catherine estaba claramente tensa, aunque pude ver que en presencia de otros, trató de actuar como si nada estuviera pasando. Ahora estaba trabajando justo en la pared de la sala de billar. Todavía tenía que elegir entre las 2 opciones, pero la mayoría de los elementos eran los mismos, por lo que podía dejar la decisión final para una etapa posterior del proyecto. Catherine fue la única que mostró interés en los detalles del diseño, y rápidamente se dio cuenta de que tenía 2 opciones listas. Estudió cuidadosamente la segunda opción alternativa. Este fue el primer ángulo desde el punto de vista de un jugador a punto de hacer un tiro durante la etapa final del marco, cuando las bolas rojas ya han sido retiradas de la mesa y el resto deben ser rellenadas en orden. Incluso si funciona, será una falta, dijo, mirándome con la ceja levantada. La miré a los ojos. Sí, si tan solo se aplicaran las reglas. Siempre que las reglas o. Ella se quedó en silencio, mirándome fijamente. Te subestimo todo el tiempo, Matthew. Ellos también. Pero la diferencia es que estoy aprendiendo. Se quedó un rato, perdida en sus pensamientos, y luego habló con decisión. Quiero que te vayas a la hora habitual de hoy. Espere cerca a que llegue mi mensaje, luego regrese a la puerta lateral. Aparca en otra calle. ¿Puedes hacer esto por mí? Asentí. Esperé nerviosamente en un bar cercano, cambiándome de mi ropa de trabajo habitual a ropa de calle. No me hacía ilusiones. Catherine no me invitó a volver por diversión, sino para tenerme con ella mientras decidía cuál iba a ser la situación. No conocía su plan exacto, pero sabía que probablemente ya tenía varios escenarios resueltos y que me necesitaba como respaldo, dado que ya conocía algunos de sus secretos. Conocer estos secretos era peligroso para mí, por supuesto,
pero esto apenas se tuvo en cuenta en esta etapa. Ya elegí mi bando, pase lo que pase. No tuvimos que esperar mucho. El texto simplemente decía lo acordado, y volví a la cámara. Ella estaba hirviendo de ira cuando me dejó entrar. Ya debería estar acostumbrada, pero odio a esos bastardos, dijo. Hace 3 semanas habría jurado que Jo y yo estábamos de vuelta en el camino correcto, pero esta noche dijo, oh, Bruno me llevará a ver a mi tía. Te veré el domingo. Como si todavía me fuera a tragar esto. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar? Pregunté. A 1 hora y media de aquí. 3 horas ida y vuelta. Asentí y después de pensarlo un minuto le dicté algunos números. ¿Qué es eso? Ella preguntó, perpleja si mal no recuerdo, y él no lo cambió. Es el código para Gio seguro. Ella me miró de nuevo y luego se rió a carcajadas. Bien, intentémoslo. Fuimos a la oficina. Gio guardó sus papeles con su cuidado habitual y aparentemente se sintió lo suficientemente seguro como para dejar la puerta abierta dada la calidad de la caja fuerte. Me acerqué a la caja fuerte, estudié su ubicación, ingresé el código y presioné el botón de abrir. La caja fuerte se abrió. Había 2 estantes grandes adentro. En el estante inferior había objetos de valor, en su mayoría joyeros, pero incluso había algunas barras de oro, así como montones de billetes grasientos. Yo era mucho más rico de lo que pensaba, pero supongo que también estaba analizando todo el capital circulante de su negocio. En la parte superior había papeles organizados en varias pilas. Noté pasaportes, una pila de cuadernos y varias carpetas con documentos bien protegidos. Presumiblemente se trataba de documentos de propiedad y similares. Había un pequeño estuche negro en la parte superior derecha. Busqué permiso en Catherine, luego lo quité con cuidado y se lo entregué para que lo inspeccionara. La abrió y encontró una pistola y algo de munición. Ella hizo una mueca de dolor y me la devolvió para que pudiera volver a ponerla. Los ojos de Catalina brillaban. Matthew, esto cambiará significativamente la situación a nuestro favor. De repente corrió hacia adelante, me agarró en un abrazo desnudo y me besó en los labios. Nos quedamos allí balanceándonos y debo admitir que disfruté de este beso inesperado. Horas, pensé. Horas. Podría acostumbrarme. Pero quizás por la mañana ya no estaría vivo. Catherine me soltó y se puso a trabajar. Entonces supongamos que tenemos al menos 2 horas a partir de ahora. Bruno podría quedarse todo el fin de semana, pero apuesto a que volverá aquí e intentará seducirme mientras Jo está ocupada. Asentí. Bruno fue lo suficientemente estúpido como para pensar que todavía tenía una oportunidad con ella. Catherine corrió a buscar un par de guantes de seda a su habitación y me puso a cargo de la cámara. Caminamos metódicamente y fotografiamos todo en la caja fuerte. De hecho, había un gran saldo en efectivo y una serie de escrituras de casas, incluida la casa principal y en la que vivía la amante de Jo. También había pasaportes y una copia del testamento de Jo. Los cuadernos contenían mucha información sobre el negocio. No estaba muy claro para mí, pero Catherine parecía confiada en que lo resolvería sin dificultad. No volvimos a tocar el arma, excepto que Catherine limpió cuidadosamente el estuche, ya que ambos lo manejamos sin guantes. Le enseñé a Catherine el código hasta que lo memorizó. Luego cerró la caja fuerte y terminamos con 30 minutos de sobra. Vamos al dormitorio de invitados, murmuró ella. Adentro, ella me besó de nuevo y nos abrazamos durante unos minutos. Sentí que ella estaba pensando activamente en algo. Está bien, dijo ella cuando nos separamos. Ahora viene la parte un poco arriesgada. Creo que será mejor que dejemos el arma en paz. La violencia es el último refugio del incompetente, como decía el hombre. Pero lleva un cuchillo a la cocina en caso de que necesites algo. Quiero que esperes aquí en silencio mientras hago la habitual esposa enojada que se fue de casa mientras el esposo va a ver a su amante. Cosas como ver un programa de televisión sobre asesinatos e imaginarlo protagonizando.
Si grito, por favor sal y haz lo que puedas si estás listo para ello. Pero si algo sale mal, quiero que sepas que es mi culpa. Y si sobrevivo, pondré flores en tu tumba. Me reí entre dientes oscuramente. Intentemos evitar tal resultado. Estamos preparados. Mi posición en el dormitorio adicional me permitiría escuchar todo lo que estaba sucediendo en la mayoría de las áreas públicas de la casa. Si intervenía, tendría que hacerse inesperadamente. No tenía ninguna duda de que Bruno tenía un arma y no se le podía permitir usarla. Estaba inquieto y me sentía muy tenso. Poco después de las 9 de la noche, escuché abrirse la puerta principal. Me pregunté si le preguntaron a Catherine si se sentía cómoda con que Bruno tuviera su propia llave, pero sospeché que no era así. Gritó, y hubo un pequeño chillido desde la sala de estar. Como Catherine fingió estar sorprendida hasta la muerte. La escuché encontrarse con él en el pasillo. Bruno, ¿pasó algo? ¿La tía Jo tiene algún tipo de emergencia? Ella claramente estaba sobreactuando. No, dijo Bruno. Catherine, necesito decirte algo. Sigue adelante y dímelo. En el comedor, dijo con evidente desconcierto. El comedor estaba cerca de mi posición y tenía sillas formales que no eran aptas para la seducción. Catherine. Bruno comenzó mientras se sentaban. No sé cómo decir esto, pero Jo no visita a su tía en todo este tiempo. Tenía una amante en el pueblo. Él está ahí ahora. Al diablo con ella todo el fin de semana. Lo siento mucho. La culpa me está atormentando el cerebro porque sé de esto desde hace un tiempo. Te mereces mucho más. Le daré crédito por pensar mucho en cómo presentar esta historia. Pero no lo suficientemente bueno. Lo sabías, dijo Catherine, dejando que el frío helado se filtrara en su voz. Mi esposo me engañó. ¿Tuviste una perra de pueblo todo este tiempo y lo sabías? Entonces, ¿qué ibas a hacer ahora? ¿Seducirme? ¿Para ayudarme a vengarme de él? No pude evitar sonreír en la oscuridad de mi habitación. Este era exactamente el plan de Bruno. Y ella simplemente cortó sus neumáticos. No. Bruno gritó y me di cuenta de que estaba perdido. Quiero decir, sí, te quiero. Siempre lo he hecho. Pero no planeé nada como esto. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para ayudarte. Obviamente esperaba que Catherine se derritiera en sus brazos en ese momento. Las cosas no le iban muy bien. Espero que no, dijo Catherine. Porque no importa lo que yo haga ahora, él es mi esposo y lo seguirá siendo mientras viva. Y no lo traicionaré, sin importar lo que él y su perra hagan o lo que merezcan. Pero gracias. Gracias, Bruno, por tu ofrecimiento de ayuda. Ella se quedó en silencio y me la imaginé mirando a Bruno al otro lado de la mesa, esperando a que él lo entendiera. Eventualmente se dio cuenta de él. Catherine, no puedes esperar que Bruno haga lo que quieras cuando salgas de esta casa. Pero probablemente no tenga nada más que decirle a un hombre que no tiene coraje. Hubo otra pausa y escuché a Bruno levantarse. Su voz era silenciosa. Catherine, tengo que go. Espero tener algunas noticias sobre el caso más tarde esta noche. Ella le dio las gracias y lo escuché moverse hacia la puerta principal. Y luego el sonido de su auto alejándose rápidamente. Catherine regresó a la habitación de invitados y me abrazó sollozando. Ella estaba temblando. Solo la abracé. No había necesidad de hablar. Finalmente se movió y miró su reloj. Joe siempre apaga su teléfono cuando está con ella. Aún así, mejor llamaría. Ella marcó su número y al recibir un mensaje de voz, dejó un mensaje de preocupación. Oh, Joe. Lamento llamar. Sé que no quieres que te molesten, pero estoy preocupado por Bruno. Acaba de irse de aquí. Pensé que estaba contigo, pero trató de seducirme.
Logré convencerlo de que se fuera, pero parecía enojado. Por favor, ten cuidado. Llámame. Os amo. Volvió a mirar su reloj. Vamos a la sala de televisión, Matthew. Veamos un programa de detectives juntos. Y lo hicimos. Fue una experiencia surrealista y me resultó difícil concentrarme en la trama bastante endeble del programa. Aproximadamente media hora después, Catherine se levantó y apagó la televisión. Volvió a levantar el teléfono, le dejó otro mensaje a Joe y luego llamó a la policía, todavía con la misma voz preocupada. Creo que mi esposo está en peligro. Creo que su primo viene tras él con un arma. Ella dio más detalles sobre la situación, incluida la dirección donde estaba Joe, y luego colgó sollozando, prometiendo que estaría informada de cualquier noticia. Esperamos de nuevo. Matthew, dijo Catherine después de un rato. Creo que es mejor que te vayas a casa. Puede que no escuchemos nada hasta la mañana y será muy difícil explicar su presencia aquí. Si alguien entra. No puedo decirte lo agradecida que estoy por tu ayuda, pero no te pongas en contacto conmigo a menos que sea una emergencia. Estaba preocupado, pero estuve de acuerdo. Ella me abrazó con fuerza de nuevo y nos dimos las buenas noches. Me fui a casa pero no dormí. Ella estaba corriendo un gran riesgo y las noticias de la mañana podrían no ser buenas. Las noticias eran, por supuesto, por la mañana. De hecho, estaban en toda la radio y la televisión. Un hombre fue asesinado a tiros por una unidad táctica policial poco después de que presuntamente cometiera un doble asesinato en una zona rural. Los medios informaron que la policía recibió una pista del cónyuge preocupado de una de las víctimas, que era pariente del presunto asesino. La segunda víctima era una mujer adulta que aparentemente no tenía parentesco con él. Aún no se han revelado los nombres, pero la policía dijo que el sospechoso y la víctima masculina eran conocidos por ellos y que estaban investigando vínculos con el crimen organizado. Dejé a Catherine sola como ella me pidió, pero estaba en crisis emocional. Su comportamiento anoche había sido conspirativo, necesitado y tierno al mismo tiempo. Era obvio que estaba electrizada por la gravedad de la situación y no sabía qué esperar a continuación. Pensé que lo más probable es que ella se alejara gentilmente de mí mientras confiara en mi silencio. Ciertamente no fui lo suficientemente tonta como para pensar que ella se había enamorado de mí, y sospeché que ella también estaría pasando por un periodo de dolor genuino por su marido errante. Siempre puedes tener rabia y tristeza en tu corazón al mismo tiempo. Sin embargo, sabía que ella no lloraría a Bruno ni a la amante de Joe. Así que el sábado, no hice casi nada. Arreglé mi pequeño estudio, fui a la tienda a tomar un café y un almuerzo ligero, y seguí las noticias que aparecían. Para el domingo, se había publicado el nombre de la mujer muerta, pero los nombres de Joe y Bruno aún no se habían publicado. Los medios de comunicación estaban llenos de especulaciones de que se trataba de un crimen pasional, aunque se centraron en la amante de Joe y su supuesto papel en el triángulo amoroso. Aparentemente, la policía estaba filtrando información de manera selectiva, ya que probablemente ya tenían mensajes en el teléfono de Joe. Para entonces, no sabía qué hacer el lunes porque las identidades de Joe y Bruno no se conocían públicamente y no estaba claro que yo debiera saberlo. Pero temprano en la mañana, recibí un anónimo ven como siempre, sorpréndete como sea necesario, un mensaje arriesgado, pero entendí por qué era una oración. Cuando llegué el lunes por la mañana, había varios autos de policía estacionados frente a la casa, pero afortunadamente, no había medios presentes que sugirieran que la información aún no se había filtrado. Sin embargo, confiaba en eso, dada la poca frecuencia con la que aparecía la policía en esta zona exclusiva. No pasaría mucho tiempo antes de que la gente comenzara a sumar 2 y 2. Caminé hacia la puerta principal como de costumbre, pero esta vez no fue Catherine quien abrió la puerta, sino una mujer mayor de unos 60 años. Ella también era rubia, aunque permitió que su cabello se volviera gris naturalmente. Se veía delgada y bien arreglada y me miró con atención. Cuando habló, no había duda de quién era.
Debe ser Matthew, dijo con voz cálida y culta. Mi hija me habló de ti. Estás en su círculo de confianza. Dios sabe cómo este círculo se ha vuelto más pequeño últimamente. Bárbara llegó ayer de Sydney. Encantado de conocerte, Bárbara, le respondí, aunque es una pena que esto suceda en tales circunstancias. Ella se rió en silencio, burlonamente. No me arrepiento. Ella rápidamente miró por encima del hombro y me susurró, no aquí. Esperen. Volvió a entrar y se dirigió hacia la cafetería donde Catherine y los policías parecían estar hablando. ¿Café? Ella preguntó y aceptó las órdenes. Bueno, jovencito, llévame al café en tu camioneta de artistas, dijo con una sonrisa. Hay una cafetera bastante decente en la cocina. Pero aparentemente los respetados oficiales de policía aquí solo requieren café de una cafetería. Bienvenida a Melbourne, Bárbara. Hay algunos lugares decentes cerca. Tan pronto como nos fuimos, ella habló. Esos dos eran tóxicos y me alegro de que se hayan ido. Hasta ahora, la policía tampoco está muy molesta. Aunque, por supuesto, tendrán que investigar. Y también hay una mujer muerta. No quiero saber cómo se hizo, pero si de alguna manera ayudaste a deshacerte de estos dos, estás en mi lista de buenas personas. E incluso te perdono por dibujar a mi hija desnuda en la pared del dormitorio. Exhalé un suspiro de alivio y sonreí. Bueno, bien. No tenía idea de que su madre vería esta obra. Pensé que el límite de mi peligro mortal eran mi esposo y mi primo. Pero para que conste, ni Catherine ni yo tocamos a ninguno de los tres que murieron. Estaría muy decepcionada si tuvieras que hacer eso, respondió ella. La crié con mucho gusto. Pedimos café. Mientras esperábamos, Bárbara me preguntó sobre mi vida. No estaba segura de por qué hacía tantas preguntas, pero parecía que Catherine hablaba bien de mí. Bárbara explicó que después de un largo periodo de distanciamiento, la habían llamado urgentemente desde Sydney el día anterior, y Catherine le había dicho que solo confiaba en Bárbara y en mí como sus asistentes. El problema de Catherine al traerme para ayudarme esta semana fue que no tenía un papel plausible como su asistente sin despertar sospechas de que había ocurrido un asesinato cuando era natural que Catherine llamara a su madre en el camino de regreso. Bárbara revisó para ver qué sabía sobre los eventos en caso de que la policía quisiera hablar conmigo. Ella me sugirió que fuera a casa y me quedara allí toda la semana, ya que no era apropiado continuar trabajando en este momento. Bárbara encontrará la manera de decirme si Catherine le dijo a la policía que yo estaba con ella esa noche y presencié la visita de Bruno. La dejé con un café y me fui, regresando al estudio de mi casa. Todavía no podía calmarme. Las fuentes de noticias no ayudaron como se esperaba. Bruno y Joe ahora fueron nombrados en los medios y literalmente estaban invadiendo la casa de Catherine con la esperanza de visitar a la viuda del crimen y obtener nuevos ángulos de la historia. Contrató a un gerente de comunicaciones para ahuyentarlos, quien simplemente les dijo a los medios que se fueran y continuamente se negó a responder cualquier pregunta más allá de leer una declaración preparada. ¿Estaba en peligro por Catherine? Fue bueno que ella confiara en mí, pero ¿podría confiar en ella? ¿Lo entendí lo suficiente? El martes decidí volver a mi forma habitual de afrontar situaciones difíciles, la pintura. Preparé mi lienzo y mis pinturas al óleo y comencé a pintar la Catalina que tenía en la cabeza. Trabajé con una energía increíble todo el día, tomando solo descansos breves, y continué hasta altas horas de la noche. Al comienzo del día siguiente, estaba completamente agotado. Rápidamente me limpié y agotada me fui a la cama. No estaba seguro de si había terminado la pintura o si me ayudó a comprender mejor la situación, pero decidí mirarla de nuevo. Después del sueño, me desperté de un fuerte golpe en la puerta. El sol brillaba por las ventanas. Me quedé dormido. Esperen. Jadeé. Me puse la camisa y me pasé las manos por el pelo, luego caminé hacia la puerta. Cuando hubo un segundo golpe, supuse que era la policía quien había venido a hablar conmigo.
No fue la policía. Eran Catherine y Bárbara esperando pacientemente, sosteniendo 3 cafés y algunos muffins que obviamente habían comprado en el mismo lugar al que había llevado a Bárbara antes. Ambos sonrieron. Me quedé desconcertado, pero logré hacerles un gesto para que entraran y me señalaran mi mesita y 3 sillas cómodas para que se sentaran. Corrí rápidamente a la cocina para agarrar un trapo y limpiar la mesa, luego volví a ellos. No se movieron de su lugar en la puerta. Se quedaron quietos sosteniendo un café, mirando el lienzo en el que había estado trabajando la noche anterior. Oh, dije, avergonzado. Es un trabajo en progreso, Catherine. Perdón por no preguntar. No sé si será bueno. ¿Bromeas?, dijo Catherine. Bárbara, aún mirando la pintura, agregó suavemente palabras más simples. Catherine Matthew. No te preocupes, ella es buena. Muy bien. Me acerqué a ellos con cuidado, les quité el café y los muffins de las manos y los coloqué sobre la mesa, y luego me paré junto a ellos, mirando la imagen a la luz del día. Tenía que estar de acuerdo con Bárbara. La imagen era realmente buena. Era un retrato de Catherine con la cabeza y los hombros pintados con trazos cortos y nítidos en los que había estado trabajando una y otra vez durante todo el día. No mostraba una mirada alegre por la ventana como mi mural en la casa. En cambio, era una mujer en movimiento. Su rostro estaba duro, lleno de fuerza. Bárbara, esto es un regalo para ti, dije. Ella me dio la mano con firmeza y simplemente dijo, gracias, aunque todavía te daré algo por ello. Y Catherine se acercó a mí y me besó en la mejilla sin decir nada. Nos sentamos y tomé un sorbo agradecido de mi café. Perdón por aparecer, Matthew, dijo Catherine. Me estaba volviendo loco en la casa y logramos escabullirnos. Los medios de comunicación no estaban allí y la policía se fue. ¿Cómo van las cosas con la policía?, pregunté. No está mal. Creo que todavía están investigando, y pasarán unos días más antes de que liberen los cuerpos para enterrarlos. Pero parece que decidieron que Bruno mató a Joe por celos. Que Joe tenía mi devoción y luego mató a su amante porque ella era testigo. El equipo táctico llegó inmediatamente después de que él lo hiciera. Asentí. ¿Crees que querrán hablar conmigo? Lo dudo. Y no te mencioné, pero necesito averiguar cómo lidiar con el Departamento del Crimen Organizado. Se mantendrán alejados por ahora porque soy una viuda afligida, pero probablemente intentarán aprovechar esta oportunidad para abrir el negocio. Vaciaré la caja fuerte. Es demasiado peligroso guardar cosas en la casa si vienen con una orden de registro. Mamá llevará uno de los autos a Sydney mañana y lo usará para mover algunas cosas que no pasarán por la seguridad en el aeropuerto. Entonces volverá para el funeral de Joe cuando pueda enterrarlo. ¿Quién enterrará a la amante de Bruno, hijo? No lo sé y no quiero saberlo. Su cara se puso dura. Continuó, en cuanto a los negocios, creo que es mejor convertirlos en algo respetable, como una empresa de seguridad para eventos. Dejaré a aquellos muchachos que estén listos para bajar sus salarios y convertirse en personas honestas y deshacerse del resto. Si no puedo cambiar sus malos caminos, al menos puedo dejar de alentarlos. Hablamos un poco más y también acordamos que si no pasaba nada más, volvería la próxima semana para continuar con el mural de la sala de billar. Catherine quería que el proyecto se completara a pesar de todo el caos, e insistió en que usara el diseño alternativo que le mostré. Ella fue bastante persistente al respecto, incluso después de que le di una mirada interrogativa. Había cierto peligro en esta imagen. Trabajé en el mural durante la próxima semana mientras los eventos se desarrollaban a mi alrededor. Sabía que Catherine estaba resolviendo los asuntos comerciales, entrevistando a miembros del equipo de Joe, comunicándose con abogados sobre el patrimonio de Joe y organizando el funeral de Joe a principios de la próxima semana. Ella me pidió que no fuera al funeral en sí, aunque probablemente se habría sentido complacida si yo hubiera estado allí.
Ella y su madre asistieron y luego celebraron una discreta fiesta conmemorativa para los miembros restantes de la familia. Bruno no fue mencionado durante la ceremonia, pero Catherine se ablandó un poco con el recuerdo del amante de Joe y mencionó otra vida injustamente truncada en el servicio en memoria de Joe. Fue un pequeño gesto, pero significó algo. Catherine me explicó que, aunque tenía sentimientos encontrados, todavía quería tratar de asegurarse de que la amante tuviera un poco más de dignidad en la muerte que Bruno. También envió una donación anónima para ayudar a cubrir los gastos funerarios de la mujer. Ella no mencionó el nombre de la mujer. Tuve que leer esto en los periódicos. De hecho, lo nombraré aquí. Su nombre era Laura. Tenía una familia que la amaba e hizo todo lo posible para sobrevivir. Elegí mi bando y entendí la ira de Catalina, pero al menos pude hacer esto. Una semana después del funeral, terminé mi trabajo. Bárbara volvió a casa y empaqué todo mi equipo. Catherine fue cortés conmigo y muy abierta, pero, por supuesto, estaba extremadamente ocupada y traté de no molestarla a menos que quisiera charlar. Fui a la oficina a despedirme, asumiendo que era la última vez que Catherine hablaba por teléfono, pero me indicó que esperara. Así que me acerqué al mural de mi ventana, mirando el paisaje pintado y pensando en todo lo que había sucedido desde que Joe y Bruno aparecieron en mi puerta. En lo que respecta a los pedidos, este fue un caso inusual y dudo que alguna vez vuelva a aceptar un trabajo en el que mis empleadores murieron en el proceso, pero estaba orgulloso del trabajo que hice. Catherine terminó la llamada, se acercó y puso sus manos sobre mis hombros, mirándome a los ojos. Matthew, hay tantas cosas de las que quiero hablarte, pero ahora no es el momento. He estado atrapado en todo esto y necesito aclarar un poco mi mente. ¿Podrías ser paciente y esperarme un rato? Prometo que cumpliré mis promesas. Puede tomar algunos meses, pero sucederá. Sonreí. Ciertamente. Ella vaciló como si estuviera luchando con un conflicto interno, luego me abrazó fuerte y largamente. Si te impacientas, ven a mí y al menos puedo darte más de estos, me susurró al oído. 6 meses después, llegó por correo una tarjeta grabada de Catherine. Me invitaron a la gran inauguración de murales en la residencia con una solicitud para certificarme para bebidas, cenas y postres y para vestirme semi-formalmente. Intrigado, estuve de acuerdo. ¿Organizó un evento social completo dedicado a mis murales? He tenido mucho trabajo durante los últimos 6 meses, incluidos encargos inesperados para residencias de lujo en Sydney, por lo que viajé allí durante varias semanas intensas y agotadoras. Todos pagaron bien, y en cada caso se me pidió que inventara algo un poco inesperado y que reflejara la personalidad de los propietarios en general. Traté de no correr demasiados riesgos, pero ahora me sentía cómodo con los temas más atrevidos y los usaba según era necesario. Pero no pensé que hubiera adquirido una fama especial digna de atención. Y de hecho, cuando llegué a tiempo, no había otros autos en la calle. Sin embargo, la casa estaba brillantemente iluminada con luces de hadas que iluminaban el camino principal hacia la entrada, y llamé a la puerta con cierta curiosidad. Catherine abrió la puerta, vestida con un vestido de noche rojo que recuerda vagamente al que la conocí por primera vez. Matthew, dijo y se inclinó para abrazarme antes de besarme en los labios. Exactamente a tiempo. Parece que vine antes que todos los demás. Ella se apartó y dijo con una sonrisa, no hay nadie más. Vayamos a la oficina a tomar una copa y luego pasemos al plato principal. 2 copas de champán nos esperaban en la oficina. Colocó un sofá de 2 plazas frente al mural y nos sentamos a mirarlo juntas mientras ella comenzaba a hablar. Ella me contó todo lo que había sucedido en los últimos 6 meses. La transición comercial fue muy exitosa y ahora tenía una próspera empresa de seguridad y eventos. Con la mayoría de los empleados originales de Joe mudándose con ella y capacitándose según fuera necesario, tuve que deshacerme de un peso muerto desde el principio, por supuesto, y algunos otros simplemente no pudieron seguir por el buen camino. Pero aparte de eso, no podría estar más complacido. Y lo que es más, la lucha contra el crimen me deja en paz.
Después de tomar una copa, me llevó a su habitación, que también tenía un sofá de 2 plazas con una mesita frente al segundo fresco. Se disculpó por un minuto y regresó con un mignón de pollo perfectamente cocido con verduras asadas maridado con un Riesling australiano. Nos sentamos una al lado de la otra, su pierna tocando la mía, y comimos un rato en silencio, llenos de calor. Cuando terminamos de comer, ella se recostó, se presionó contra mí y comenzó a hablar. No sé si entiendes lo importante que fue este momento con el mural y tu papel en él. Tomaste muchos riesgos con Joey y Bruno y convertiste esta imagen de un acto de control en otra cosa. Si no te hubieras encargado de ti mismo, las cosas podrían haber terminado de manera muy diferente. Y tengo que decir que eres una modelo fantástica. Si no fueras una rica empresaria, te rogaría que te sentaras a ver más fotos como esta. Ella sonrió. ¿Quién dijo que no volvería a posar para ti? Ella se puso de pie, movió la mesa a un lado, ignorando mi oferta de ayuda, luego regresó y se paró frente a mí, de espaldas a mí. El broche, por favor, Matthew, y puedes tocarlo. Levanté la mano y bajé suavemente el broche de su vestido, dejando al descubierto su suave espalda. Llevaba un sostén rojo que combinaba con su vestido. Lentamente le quité el vestido de los hombros y lo bajé al piso, revelando bragas de encaje rojo y medias negras hasta los muslos. Ella todavía llevaba sus tacones de aguja rojos. Ella me miró por encima del hombro. Ahora es tu turno, Matthew. Me puse de pie, le desabroché el sostén y me lo quité, lo coloqué en la cama, luego besé cada una de sus vértebras, extendiéndome hacia adelante para acariciar ligeramente sus senos y estómago. Mientras bajaba, ella temblaba de placer. Cuando mis labios llegaron a sus bragas, las bajé suavemente por sus caderas hasta los tobillos, levantando cuidadosamente cada pierna para quitárselas. Los coloqué a ellos y al vestido en la cama junto a mi sostén. Sus medias y zapatos permanecieron en su lugar. De repente se volvió hacia mí. Todavía estaba completamente vestida y ella tiró de mi corbata para ponerme de pie. Pieza a pieza me desnudó, empezando por la chaqueta, luego la corbata, los zapatos y calcetines, la camisa y los pantalones. Finalmente, lentamente me quitó la ropa interior. Por fin te veo, susurró. Si yo fuera un artista y tú una modelo, habríamos llegado a este punto hace mucho tiempo. Ella se puso de pie, me abrazó y me besó en los labios. Nuestras lenguas se tocaron y comenzamos a acariciarnos suavemente. Luego se soltó para moverse hacia la puerta y miró por encima del hombro con una sonrisa. Ahora vamos a la sala de billar para el postre. Seguí su trasero perfecto por el pasillo como si estuviera en un sueño de nuevo. En la sala de billar había un sofá de 2 plazas frente al fresco con una mesita frente a él. Se disculpó nuevamente y regresó un minuto después con elegantes tazones de cristal de mousse de chocolate oscuro casero ligeramente espolvoreado con frambuesas frescas y crema. Nos sentamos uno al lado del otro en nuestra gloria desnuda, alimentándonos lentamente el postre el uno al otro. Cuando su tazón estaba casi vacío, tomó una cuchara y extendió un poco de mousse de chocolate en cada seno, inclinando mi cabeza para que pudiera amamantarla. Suspiré de placer nuevamente, pero aún tenía que hacer la pregunta. No tengo protección. Disculpe,